Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesor. En el día de hoy les vengo a hablar sobre la sentencia T-186 de 2021, con ponencia del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, en la que estaremos hablando de mi opinión en materia de derecho probatorio, de cómo se abordaron las declaraciones de los menores respecto a sus derechos y cuáles fueron los errores de los jueces según mi criterio. Las declaraciones de los menores respecto a sus derechos se abordaron de una forma insuficiente. Recordemos que el problema jurídico en el que se desarrolla el caso es si la actora, menor de edad, específicamente de 14 años, tiene derecho a indemnización de perjuicios por la muerte de su compañero permanente, también menor de edad, este de 16 años, causado por un policía. Lo que sucedió en el curso del proceso es que los jueces de instancia incurrieron en un defecto fáctico al omitir las pruebas y hacerlo de forma defectuosa, en el sentido en que se desconoció el interés superior del menor y sus opiniones al resaltar que los testimonios eran imprecisos y no creíbles. Además de que los menores no tenían ningún desarrollo físico y actitudinal para mantener unión marital de hecho, y que no quedó demostrada la afectación de la joven por la muerte de su compañero. Todo ello siendo totalmente reprochable, porque se desconoció el interés superior del menor, que abarca tanto la protección judicial como el debido proceso, que la Corte Constitucional tanto se ha esforzado en desarrollar, trayendo también a colación reglas del sistema interamericano. A saber que los jueces deben procurar el mayor acceso al menor en sus condiciones particulares, esto es, en razón de su edad y madurez. Además, se debe tomar en consideración la comprensión para formar un juicio propio. En caso de descartarse estas premisas, debe ser el juez quien tiene la obligación de justificar por qué no va a tomar en consideración las opiniones del niño. Ahora bien, con respecto a que no podían formar unión marital de hecho, como dice la Corte y me permito citar, se trata de argumentos meramente constitutivos fundados en perjuicio o en la imaginación de quien valora. Pues, en su entender, en el mundo de los hechos es imposible que dos menores convivan, ergo el testimonio es falso, incurriendo entonces otra vez en un defecto fáctico y volviendo a desconocer nuestra legislación y la jurisprudencia relacionada que establecen que la edad mínima para contraer matrimonio y por consiguiente formar unión marital de hecho es mínimo de 14 años. Finalmente, sobre la indemnización de perjuicios, la Corte recordó que los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos sufren una transgresión del derecho a la integridad personal en su dimensión tanto psíquica como moral, y es nuevamente el Estado quien debe desvirtuar esta afirmación. En el caso concreto quedaron probados los vínculos familiares entre los menores, las circunstancias particulares de la relación con la víctima porque ella presenció los hechos que desencadenaron la muerte de su compañero, que se involucró en la búsqueda de la justicia, también que el Estado no tuvo una respuesta adecuada y que a la actora se le impidió el libre acceso a la administración de justicia, con lo cual queda claro que hubo una valoración defectuosa en el material probatorio. También debo decir que esta sentencia nos trae argumentos importantes sobre cómo se deben valorar las pruebas y, mucho más importante, cómo valorarlas cuando se trata de niños, niñas o adolescentes. En cuanto a la veracidad de su declaración y cómo deben ser tomadas en cuenta sus opiniones según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin duda, creo que esta sentencia se va a volver hito en materia de valoración probatoria, y en especial cuando se trata de omisión en ella y lo que se debe tener en cuenta, es decir, lo que deben tener los jueces en cuenta en cada caso concreto para no desconocer el precedente constitucional. Muchas gracias.